aquí en los estudios de Hora y 30, él asesor de empresas, abogado y también hace algún tiempo conductor de un programa aquí en Canal N, Gonzalo Segarra. ¿Cómo está, Gonzalo? ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. Gracias por la invitación. Bien, gracias a ti por acudir. Hemos invitado porque, bueno, ha trascendido a través de la declaración que se ha publicado en la República, que ha tenido conocimiento de lo que ha declarado Mauricio Fernandini a la fiscal. Han mencionado tu nombre. Esto de acá se da en el contexto de el caso que involucra tanto a Salatiel Marrufo como a la señora Sada Goray. Como se sabe, Salatiel Marrufo está investigado en el caso Asesores en la Sombra y él ha sido excarcelado hoy, aparentemente porque se ha acogido a la colaboración, y la figura en general era que esta señora Goray le daba dinero a Salatiel Marrufo. Salatiel Marrufo dice que además él parte de ese dinero se la daba también al expresidente Pedro Castillo, y ¿a cambio de qué? A cambio de favores que necesitaba la señora Goray en el Ministerio de Vivienda. Mauricio Fernandini, que solía ser periodista, lo que ha admitido en su confesión sincera es que él, bueno, primero en su departamento se producían reuniones entre la señora Goray y Salatiel Marrufo, y que él en algún caso trasladó un sobre que no abrió, pero que suponía que contenía dinero de una coima en buena cuenta para Salatiel Marrufo. Bien, en la declaración que Mauricio ha hecho ante la Fiscalía, en un momento dice lo siguiente: días después de ciertas circunstancias, al parecer, luego de haber aceptado dar los 4 millones, en otra reunión que está en mi casa, en la casa de Mauricio Fernandini, Salatiel Marrufo le dijo a Sada Goray que no le había mandado gente calificada, esto es para integrar el fondo de mi vivienda. Por lo que en ese acto, ella, en mi frente, es decir, delante de Mauricio, le da una hoja de vida de Segarra Mulanovich, de Gonzalo Segarra Mulanovich, nuestro invitado, para que sea director del Fondo Mi Vivienda. Nuestro invitado, dicho sea de paso, y eso está mencionado en el testimonio, es ex esposo de la gerente legal de Marca Group, Gabriela Pérez Costa. Marca Group, la empresa de la señora Sada Goray. Marrufo le respondió que Segarra no podía ser designado en esa posición para el Fondo de Mi Vivienda, para el directorio del Fondo de Mi Vivienda, porque era detractor crítico del gobierno, acordando a Sada Goray que le haría llegar los demás currículum de los que serían designados como directores del Fondo Mi Vivienda. Bien, ese es el contexto general. Partamos entonces por conocer cuál es tu relación con la señora Sada Goray. Sada Goray yo la conocí a través de mi ex esposa, porque eran amigas. De hecho, en el momento, entiendo, en que pasó esto del currículum, mi esposa no trabajaba, mi ex esposa no trabajaba con ella, eran solamente amigas en ese momento. Y yo la conocí a ella como amiga de mi ex esposa, siendo ya ella mi ex esposa, es decir, nunca hemos tenido una vida social juntos. En absoluto. Pero entonces, ¿cómo así? Siempre ha sido, porque yo tengo una muy buena relación con mi ex esposa. Sí. ¿Y un día coincidieron en la casa? ¿Cómo no así? Me acuerdo, creo que alguna vez la conocí, la primera vez que la conocí, si mal no recuerdo, fue en la casa de mi ex esposa, donde yo visitaba a mis hijos frecuentemente, y creo que ahí la conocí. En las conversaciones esporádicas que yo tenía con Gabriela, mi ex esposa, me contaba de Sada como su amiga y de sus logros empresariales, ¿no? Pero ella, tu ex esposa, había trabajado con Sada Goray antes. No, después. En ese momento eran amigas. Eran amigas, ok. Eran amigas. Entonces, bueno, cuando yo... Estamos hablando de qué año más o menos. Entiendo que eso fue en el año 21. 21. ¿No? Para mí, que el Salatiel Marrufo haya rechazado mi currículum es una condecoración, ¿no es cierto? Pero terminemos de digamos, establecer la relación con Sada Goray, por favor. Bueno, como te digo, era amiga de mi ex esposa, y mi ex esposa obviamente tiene mi currículum,
Entonces presumo que se lo ha mandado a Sada, y cuando Sada, yo de esto no tenía idea, que ella tenía tratos con Marrufo. Pero sí sabías que le había mandado tu currículum. Me enteré, Sí. no me acuerdo si antes o después de que lo mandé, que lo mandaron. Y ¿El currículum era para lo del Fondo Mi Vivienda? entiendo que sí. Y Es decir, cuando presenta tu currículum Sara Goray a Salatiel Marrufo, ¿tú no sabías que eso estaba ocurriendo? no, en principio, o sea, no me acuerdo. A mí me contó Gabriela que se iba a mandar el currículum, pero no tengo recuerdo exacto, no sé las fechas exactas de cuándo pasó una cosa y la otra. Lo que quiero decir es que mi reacción fue no darle ninguna importancia, porque justamente lo que yo dije es: no hay ninguna posibilidad de que me nombren siendo yo enemigo del gobierno. Y eso no lo digo yo ahora, lo dijo en su momento el propio Salatiel Marrufo, y era obvio porque eran las columnas que yo publicaba quincenalmente en El Comercio, una tras otra. Acabo de estar revisando algunas. Una se llama Tan pocas veces Pedro, y hablo del síndrome de Peter, que es el síndrome de incompetencia, en fin. Sí. Tú lo sabes. También fue mi posición cuando fui conductor en Canal N. Entonces era un detractor del gobierno. Y yo no le di mayor importancia. Por supuesto que no tenía la menor idea de que habían Pero ¿cómo tratos así, con Salatiel Sara Marrufo. Goray, piensas tú, dice que tú eres de su absoluta confianza, si era tan, digamos, remota la relación, tan poco frecuente? Mira, yo soy de la absoluta confianza de Gabriela, Sí. de mi ex esposa. Sí, Y bueno, y de mucha gente que conoce además mi trayectoria y limpieza profesional, Sí. modestia aparte, y lo digo con toda humildad. Yo no sé, digamos, yo no siento que sea de absoluta confianza de Sada. Tampoco es lo que dice ahí. a ver, lo que dice es, por lo que ella le da una hoja de vida para que sea director. Ok, efectivamente, lo que hace sencillamente es darle la hoja, pero ¿qué cosa es lo que mueve? Bueno, lo que a mí Gabriela me dijo es que el gobierno no tenía cuadros, lo cual era obvio, Sí. y que querían recomendar gente a uno. Yo, entre otras cosas, me dedico a temas de directorios, Sí. hasta ahora. Incluso después me fue propuesto el de Marca, y eso sí quisiera remarcarlo con todos los énfasis que sean posibles, Mario. Sí. Porque se sigue repitiendo, a pesar de que lo he desmentido categóricamente y lo vuelvo a hacer, que yo fui presidente del directorio de Marca, y eso no es verdad. Marca Group, que es la empresa de la Sara Goray. Eso ocurrió un año después. Un año después, pero ¿sí director? No, tampoco. Tampoco, ni director ni presidente. Perdóname del que acá directorio. me ponga un poquito jurídico, nuevamente con toda humildad. La calidad de director se obtiene, es formal, es decir, no es que tú eres mi director. Para ser director de una empresa se tiene que hacer un acta de junta de accionistas, los directores tienen que aceptarlo con firma notarializada, porque antes ocurría que gente era nombrada y no se enteraba, y luego eso se tiene que inscribir en registros públicos. Sí. Yo no firmé nunca el acta notarial, y nunca se ha inscrito en registros públicos, por tanto nunca fui director. Pero sí te lo propusieron. Me lo propusieron. ¿Y aceptaste en principio? Acepté en principio porque no sabía que Marca estaba involucrada en estos temas. ¿Y qué cosa fue lo que hizo que al final no se materializara? Que explotó, empezaron a salir los... Es en el proceso en el que tú estabas por convertirte en director. ¿Te habían propuesto ser miembro del directorio o ser presidente? Presidente, y tú habías dicho que sí. Había dicho que sí. Ya, pero en el Porque proceso confiaba... de materializarse esto, se desata todo este escándalo y entonces ya... Inicialmente se pospuso. Sí. Yo inicialmente, porque confiaba en Gabriela, mi ex esposa, que a su vez confiaba en Sada, los supuestos pagos eran mentira, o que los pagos eran mentira. Ya, pero... Entonces, inicialmente se pospone hasta que se aclarara todo, y cuando Sada admite que había hecho los pagos, evidentemente el proyecto se aborta. Era un proyecto de mejorar el gobierno corporativo, es decir, armar un directorio con gente de primer nivel, no solo yo, otras personas que fueron invitadas por mí, de hecho, esa era la consultoría que yo le estaba haciendo, conseguí escoger
estos directores de primer nivel. Consultor sí fuiste de Marca Group. Bueno, lo que hice fue, digamos, ese tema específicamente. Sí. Me pidieron que armara un directorio de primer nivel. Ya, pero volvamos un año atrás cuando se produce esta situación en la que la señora Oray le da tu currículum a Salatiel Marrufo. Me lo comentan a la pasada, me lo comenta Gabriela, Sí. y yo, como te digo, no le di ninguna importancia. Porque pensabas que era improbable. Para empezar, recordemos que no me acuerdo qué mes, digamos, la segunda mitad del 21, Sí. Marca Group era una empresa intachable, que no tenía ningún cuestionamiento, y Sada Oray tampoco, no tenían ningún cuestionamiento. Entonces yo no tenía por qué sospechar nada malo. Ya, pero... Y cuando me lo comentan, mi reacción fue, me dijeron que como el gobierno no tenía cuadros, querían recomendar gente correcta. Claro, eso es lo que te dicen a ti, pero en el razonamiento de la señora Oray, lo que le está pidiendo Marrufo son directores que estén dispuestos a hacer lo que a ella le conviene. Y ella presenta tu nombre. ¿Por qué podría ella presumir que tú estabas mira, yo no lo sé porque no me puedo meter en su cabeza. No, ya, por eso utilizo el podría, sí. Eso es en la versión de Mauricio Fernandini, que la acabamos de leer. Habría que preguntarle, presumo que los fiscales le han preguntado a Sada Oray y también a Marrufo al respecto. No sé si las versiones de ellos coinciden en esa versión, que era que querían controlar el directorio, no lo sé. De repente dicen lo mismo que yo te estoy diciendo, que querían... o sea, la versión de Sada, hasta donde yo entiendo, es que inicialmente lo que le piden es ayuda y después la terminan extorsionando, ¿no? Entonces, en la versión de Sada presumo que será que ella quería ayudar. Pero la extorsionan o sea, para que la puedan extorsionar tiene que haber habido algo de donde la tenían cogida, que es esta plata que ella estaba entregando para obtener los favores, ¿no? Tenía estos... No, salvo que entienda la plata como no, pero en la versión de ella, que yo la verdad no he venido acá ni a adherir ni a refutar, negar, porque he venido a hablar de mí. Sí. En la versión de ella, la extorsionan porque le venían negando unos permisos. ¿No? Bien, entonces, tú te enteras, no sabes si antes o después de que esto ocurriera. Le dije, en el fondo lo que dije, mándenlo, o si ya lo mandaron está ok, porque no lo van a aceptar. Iban a mandar tu currículum, o ya habían mandado tu currículum para... ser director del Fondo de Mi Vivienda, y tú presumiste que eso iba a naufragar como en efecto ocurrió. Sí, y lo otro que quiero decir es que a mí no me... Digamos, mi currículum es recomendado por mucha gente para muchos puestos de ese tipo. ¿Alguien te comentó que esto no había funcionado en ese momento? Sí, Gabriela me lo comentó y me dijo que ¿Cómo te reportó el hecho de que no había funcionado? Me dijo, no sé, no puedo... No quiero las palabras textuales, pero dijo, oye, caramba... ¿Te acuerdas que se no funcionó o Salatiel Marrufo se opuso? No, yo ni sabía quién era Salatiel Marrufo. Sí, o alguna, vamos a decir... yo no tenía idea quién era Salatiel Marrufo. Sí. Lo mandaron para el Fondo de Mi Vivienda y obviamente no lo aceptaron. Y me lo contó así, no sé, o sea, dijeron que no te iban a nombrar a ti porque eras alguien opositor al gobierno. Entonces sí, el argumento apareció incluso en el relato que te hizo tu ex esposa. Sí, y yo por supuesto, yo le dije, te lo dije, ¿no? Sí. Perdón que repita pues un diálogo un poco íntimo de ex esposos. Bueno, pero es que son pero eso es lo que le dije, claro. Les dije, te dije. ¿No? Bueno, y siguió pasando el tiempo, un año aproximadamente, y entonces te proponen para que seas presidente del directorio de Marca Group. Pero durante ese año conociste de manera más intensa, digamos, a la señora Sada Oray. Sí, la fui conociendo, nos hemos juntado algunas veces. No socialmente, sino ya profesionalmente. Sí, porque lo que me mostraban eran sus proyectos y el trabajo que hacían. Y nuevamente, no estoy para defenderla a ella ni a su empresa, pero eran proyectos que a mí me sonaban proyectos de vivienda social que estaban ayudando personas que no tenían acceso a la vivienda. Y que eran negocios, porque si no... Sin duda, pero eso está fuera de toda duda. Yo trabajo con gente que hace negocios. Lógico. Pero eran negocios que tenían un propósito social, que se veían bien. Me acuerdo que me enseñaban unos libros de fotos. ¿Y no tenías la impresión tú de que esos proyectos requerían de un trato especial de parte del Estado a través del gobierno? No. No,
eran cosas que cualquier gobierno podía ver como positivas. O sea, a ver, si haces vivienda social, la vivienda social requiere los bonos Mi Vivienda, ¿no? Entonces, los bonos de vivienda requieren algún tipo de trámites ante el gobierno. Entonces, eso es parte de ese negocio. No, digamos, conozco otras personas, incluso clientes que están en el mismo negocio y que hacen lo mismo. Y entonces, cuando aparece la primera información sobre el caso de la señora Sara Goray, ¿tú te comunicas con ella? ¿Con Sada? No, yo... No. Con Gabriela, la mayor parte del tiempo. En algún momento sí he hablado con Sada. Cuando se decide suspender, digamos, o esperar, ¿se decide en dónde? ¿En qué instancia dicen, ok, vamos a esperar a que esto se... Yo le digo, ¿no? Le dices a tu ex esposa. Claro. Que a su vez le debe haber dicho... Sí, y a Sada. Sí, entonces sí te comunicaste con Sada. Sí, he hablado con Sada, claro. Eso es lo que estoy preguntando. Sí, he hablado con Sada. En ese momento, cuando aparece la primera información, te comunicas con Sara Goray. Sí. ¿Y qué te dice ella? No me acuerdo qué me dice, pero digamos, en ese momento sí hubo un intercambio mucho más intenso, pero más con Gabriela, la verdad, ocasionalmente con Sada, y era que no era cierto pues los reportajes que estaban saliendo en América, ¿no? En Cuarto Poder, que por lo demás fueron lo que precipitaron mi salida de Vamos a llegar a ese punto. Ella decía que no era cierto, que no la habían extorsionado. Porque las primeras versiones eran que ella había sido financista de la campaña, cosa que ella hasta ahora niega. Sí, claro. Y que ella aparentemente se pone en contacto con el gobierno cuando ya el gobierno está constituido. Así es. O la buscan, no sé, porque hay versiones contradictorias. Se pone en contacto, por eso digo. Entra en contacto. Para no... Sí. Ya. ¿Y cuánto tiempo entre que aparece esta primera información, tienes esta conversación con la señora Goray en la que ella niega el contenido de la información de los reportajes de Cuarto Poder? ¿Cuánto tiempo pasa entre eso y que ya dices, no, esto de ninguna manera puede ir adelante? Yo dije, eso no va adelante en noviembre. Cuando Gabriela viaja, Gabriela, mi ex esposa, y se reúne con Sada, y Sada le cuenta que ya se había presentado a la fiscalía y había contado todo esto. Y ahí obviamente aborta todo el proyecto, ¿no? Era obvio que ya no iba a ser presidente del directorio. Sí, y de ahí en adelante nunca más ningún tipo de contacto. Sí, yo seguí acompañando hasta diciembre, hasta que cayó Pedro Castillo. ¿Acompañando en qué sentido? Asesorando, digamos, ya cuando me entero de esto, había que comunicar, ¿no? Los temas de Sada, básicamente, ¿no? ¿Comunicárselos a quién? O sea, la parte, ahí recién empiezo a ver una parte más de comunicación corporativa, digamos. ¿No? Y mi compromiso, digamos... A la opinión pública. Claro. Es decir, ¿cómo presentar aquello que la señora había admitido? Así es. Es como un asesor de imagen, entonces. Sí, solo la parte que terminó en la caída de Castillo, ¿no? Y después de la caída de Castillo... Unos días después de que cayó Castillo, bueno, obviamente no sabíamos que iba a caer Castillo, ¿no? Digamos, yo quería que caiga Castillo, esa es la verdad. Sí. Y yo no sabía cuánto iba a demorar en caer, ¿no? Pero cuando cae, unos días después, primero le digo a Gabriela y después a Sada directamente, creo que ya hasta acá nomás, ¿no? Bueno, ¿y cómo afectó eso tu relación con el canal y cómo determinó eso tu salida de... Yo creo que el hecho de que esté acá es un indicativo de que mi salida fue totalmente amistosa, y transparente y correcta. Cuando a mí Gabriela me cuenta que la busca una reportera de Cuarto Poder para el primer reportaje que estaban haciendo... ¿Esto es en qué mes? Eso es en agosto, si no me equivoco, agosto del 22. Yo inmediatamente busco a Gilberto Hume y él puede dar fe de eso. Y le digo, mira Gilberto, me ha comentado mi ex esposa que están haciendo un reportaje de la empresa en la que ella trabaja y a la que yo le estoy haciendo una asesoría que va a terminar en que yo sea presidente del directorio. Entonces lo comuniqué
y me dijo, gracias por comunicármelo, es lo que te toca hacer, tú no vas a ver el tema. Por lo demás, yo no era lobista ni asesor de comunicaciones en ese momento, ni de marca, ni de SADA. Lo fuiste después. Solo en el momento en que se cae lo del gobierno corporativo, lo del directorio, Sí. y la caída de Castillo. Pero en ese momento no era asesor de prensa ni de ellos ni de nadie. A diferencia de lo que han estado diciendo ahí, que yo era lobista. No es verdad. Cuando yo tenía el programa, solamente tenía clientes de temas de management, de temas empresariales, de gestión, no de temas de comunicaciones. Y uno de los temas de gestión es el de gobierno corporativo. Bueno, entonces le dijiste a Gilberto Hume, por si acaso, Sí. Cuarto Poder, esta reportera, está haciendo una investigación sobre la empresa en la que trabaja mi esposa, yo soy asesor de la empresa y esto eventualmente me va a conducir a la presidencia del directorio. Evidentemente hay un conflicto. Claro. Sí. Es decir, pero entonces lo que resolvió Gilberto en ese momento fue lo que se llama la muralla china, ¿no? O sea, que no tuviera nada que ver. De hecho, en el programa que yo conducía veíamos los grandes temas del Perú, no veíamos temas empresariales, ni este ni ningún otro. Creo que una vez vimos un tema empresarial del aeropuerto. Ese es el único tema empresarial que vimos. Los otros Pero a temas... pesar de la muralla china, eso condujo a que decidieran no continuar con... Digamos, hubo un segundo momento donde yo pongo en contacto, después de que habían entrevistado a Gabriela, que sintió que la entrevista no había sido muy amable o muy justa, que no la habían tratado bien, yo pongo en contacto a Gabriela directamente con Gilberto. Y esa fue la única gestión que hice. Y luego cuando ya sale el reportaje, el día anterior creo a que saliera el reportaje, Gilberto me dice, bueno, esto tiene un protocolo o trámite interno que aparentemente analizó el tema del conflicto de interés y dijeron, bueno, no podemos tener a alguien que le presta servicios o que va a ser presidente del directorio de una empresa que está siendo objeto de una denuncia periodística. Entonces lo de la muralla china era una ficción. ¿Por qué? Porque, digamos, ese mismo argumento es el que se está tirando... No, era la muralla china para efectos de la realización del reportaje. En el reportaje yo no intervine. Ah, no, lo doy por sentado. Claro, obvio. Claro, pero lo que está presumiéndose al decir esta relación no puede continuar es hay un conflicto de interés. Ya el conflicto de interés llegó a un punto en que ya no se podía convivir y le quedó claro al canal y me quedó claro a mí. Entonces, o yo optaba por cortar la relación. Te pusieron en la disyunción. Sí. ¿Y tú preferiste? Yo preferí en ese momento por dos razones. Preferí salir del canal y quedarme, pero no tanto. Bueno, primero, por marca sí, en el sentido de que yo no creía que era cierto lo de los pagos. No, hasta que me lo confirmaron en noviembre no lo creía. Pero segundo, porque mi razonamiento fue, yo tengo otros clientes de temas de gobierno corporativo, de management. Entonces, esto va a volver a ocurrir eventualmente. Entonces, probablemente... Es una mala idea seguir es una mala idea seguir haciendo dos cosas, ¿no? Sí. Pero, digamos, duró lo que duró y en esos 6 meses que tuve el programa, nunca incurrí en un conflicto de interés en el sentido de tener yo entrevistando a alguien que me pagara, ni mucho menos, ¿no? Porque además, como te digo, yo no tenía un cliente en temas de gestión de comunicaciones en ese momento. Y terminada la relación con Marca Group, incluso en esta función de asesor de imagen, ¿has seguido teniendo contacto con Sara? Sara, no. No, para nada. No, pero no ni me he peleado tampoco. Ya. O sea, digamos, creo que obviamente tengo derecho a estar un poco mortificado porque no me dijo esto y no me permitió tomar una decisión totalmente libre antes. Sí, claro. Y ella me ha pedido disculpas y yo se las le he disculpado. Sí. Y desde diciembre, que yo recuerdo, no he tenido mayor contacto con ella. Y bueno, obviamente... ¿Y esto no te ha producido ningún tipo de problemas legales? No, hasta ahora no. Bueno. Porque no he hecho nada malo. Es decir, no he participado en ninguna coima, nunca fui presidente del directorio,
pero a veces uno puede no haber hecho nada malo y sin embargo terminar involucrado, por lo menos en las investigaciones y cosas por el estilo, ¿no? No ha ocurrido. ¿No? Bueno, me alegro. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y si ocurre, le contaré a las autoridades lo mismo que te estoy contando a ti, sin ningún problema, ¿no? Muy bien, muchas gracias a Gonzalo Segarra, asesor de empresas, abogado y antiguo conductor aquí también de Canal N. Buenas noches. Gracias.